Vertebrados, peces con mandíbula y sin mandíbula. Los peces con mandíbula presentan un tamaño muy variable, desde menos de 1 centímetro a más de 14 metros de longitud. Su forma generalmente fusiforme, aunque adaptaciones a determinados tipos de vida en los que no necesitan grandes desplazamientos han originado gran diversidad de formas. Su coloración también es muy variable, desde colores apagados a más llamativos. El cuerpo de los peces se puede considerar en tres regiones: cabeza, tronco y región caudal. La cabeza empieza en la parte anterior del morro y termina en la última hendidura branquial, condrictos, o en la parte posterior del opérculo, osteictos. En la parte anterior de la cabeza aparece la boca, la cual puede estar en posición superior, terminal, subterminal o inferior. Esta posición, junto con su tamaño, forma y dentición, puede aportar mucha información sobre el régimen alimenticio de los peces. Una boca subterminal o ínfera es común en peces bentónicas, que encuentran su alimento en el fondo. En cambio, una boca súpera, la subpresente especie que se alimenta en la superficie o de presas que pasan por encima de ellas. Aunque hay peces sin dientes, la mayoría de las especies los presentan, soliendo aparecer en la mandíbula inferior, dental, premaxilares y maxilares, aunque también hay especies con dientes en los huesos del paladar, en la lengua o en el quinto arco faríngeo. La dentición de los peces se emplea como carácter sistemático. El tronco empieza en el extremo de las aberturas branquiales y acaba en el ano, mientras que la cola se extiende desde que está en la parte terminal de la aleta caudal. Uno de los caracteres más llamativos de los peces son las aletas, las cuales están formadas por expansiones membranosas sostenidas por unas varillas esqueléticas. Los radios, de naturaleza y de forma variable según los grupos de peces. Según su número podrán ser aletas pares o impares, mientras que su posición determinará su nombre. Las aletas pares son las pectorales o escapulares y las ventrales o pelvianas, que se corresponden a las extremidades de los vertebrados superiores. Los peces óseos presentan un órgano llamado vejiga nanatoria, que consiste en un saco cuyo contenido en gases proporciona flotabilidad al pez. Está localizada en la parte inferior del cuerpo por debajo de la columna vertebral y puede estar comunicada con la parte anterior del tubo digestivo, esófago o estómago, o ser un saco totalmente cerrado. Su función primordial es conseguir un equilibrio hidrostático en cualquier profundidad a la que se encuentre el pez, pudiendo intervenir también en la producción de determinados sonidos o actuar como un órgano respiratorio. Los peces solo presentan oído interno, siendo este el órgano responsable de captar las ondas acuáticas, de mantener el equilibrio del pez y de informarle sobre el grado de aceleración que desarrolla su marcha. Las mandíbulas en los animales vertebrados fue una larga y compleja odisea evolutiva, que duró millones de años. A lo largo de este proceso, una serie de arcos huesudos alrededor de la cabeza en las especies más primitivas se fueron adaptando hasta formar esta estructura. Ahora el hallazgo de nuevos fósiles en Canadá ha desvelado un eslabón clave en la cadena evolutiva, el pez Metaspringina, que hace unos 505 millones de años ya poseía estos arcos distribuidos a lo largo de su cabeza, protegiendo sus branquias. Los peces con mandíbula se clasifican en dos grupos: peces cartilaginosos y peces óseos. El nombre científico de los peces cartilaginosos es Chondrichthyes, clase o superclase Chondrichthyes, filo Chordata, reino Animalia, cosificación Gnatostomata, categoría clase, subclase Elasmobrachi y Holocephali. Nombre científico de los peces óseos: Ostectaes, superclase o clase Ostectaes, filo Chordata, reino Animalia, cosificación Chordados, categoría superclase. Tipo de organismo: los placodermos fueron los primeros gnatostomados, es decir, los primeros vertebrados con mandíbula.
Los placodermos eran peces acorazados y su origen, al igual que su relación con la evolución de los condrictos, el grupo de peces cartilaginosos al que pertenecen los tiburones, las rayas y las quimeras, son un enigma para los científicos. Habitaban una gran diversidad de ambientes marinos, deltaicos, de albufera y de agua dulce. Hábitat: peces cartilaginosos. Casi el 7% de los peces cartilaginosos viven en el mar Mediterráneo, que a su vez representa únicamente el 8% de la superficie mundial oceánica. Las especies de gran tamaño que habitan en las costas cerca de los lugares en los que se desarrolla la pesca son los que se enfrentan a los mayores peligros. El Mediterráneo es uno de los mares más peligrosos para estos peces, ya que se encuentran seriamente amenazados y su declive es mucho más rápido en esta zona que en cualquier otra parte del mundo. Peces óseos. Los peces óseos son animales acuáticos, necesitan el agua para mantenerse hidratados y poder llevar a cabo la respiración y otras funciones vitales. Estos animales han colonizado todos los medios acuáticos. Podemos verlos en aguas dulces como ríos, lagos o lagunas. En los mares y océanos pueden vivir distintos niveles, en las zonas someras y en las más profundas. De esta forma existen peces óseos de agua salada y peces óseos de agua dulce. Alimentación. Peces cartilaginosos. No podemos ubicar a los peces cartilaginosos en un punto específico de la cadena alimenticia. No obstante, la mayoría de estos animales suelen ser carnívoros y además grandes cazadores, aunque también hay que prefieren dieta basada en vegetales, plancton, etc. Por el cambio, los peces óseos, al ser un grupo tan numeroso de animales, existe una gran variedad en la dieta. Algunos peces son herbívoros y se alimentan de algas. Otros filtran el agua, tomando pequeñas partículas alimenticias. Algunos peces son auténticos depredadores como los atunes. Reproducción. En osteixios no se define organismos masculinos o femeninos. La fecundación es casi siempre externa y con animales ovíparos. Hembras y machos liberan sus gametos al exterior y así se fecundan. Normalmente las hembras ponen sus huevos y fecundan en las zonas protegidas. Después, el macho los fertiliza expulsando sus gametos sobre ellos. En el caso de que exista una fecundación interna, los peces poseen un órgano llamado gonopodio, que sirve de enclaje. La fecundación interna es muy rara en estos peces. Los peces sin mandíbula comprenden poco más de 100 especies actuales y un gran número de formas fósiles. Los agnatos tienen pocas características en común. El único carácter común de todos los agnatos, fósiles y actuales, es la ausencia de mandíbulas, un rastro claramente primitivo. Las formas paleozoicas eran de aspecto muy diferente a las especies actuales. Muchas tenían la fuerza de escudo óseo en la cabeza que les protegía de los depredadores y estaban cubiertos de escamas de diversos tipos. Los agnatos actuales tienen aspecto de ánguilas, parecen de escamas y tienen una piel mucosa y resbaladiza. Clasificación. Peces sin mandíbula. Nombre científico: Agnatha. Clase: superclase Agnatha. Filo: Chordata. Reino: Animalia. Clasificación: S. Vertebrados. Categoría: superclase. Subclase: Agnatha. Ahora vamos a hablar del tipo de organismo. Estos peces fueron los primeros vertebrados en evolucionar. Obviamente esto tiene sentido, en la columna vertebral evolucionan primero y los huesos de la mandíbula son más complejos, así que evolucionan después. Se cree que los primeros peces sin mandíbula confiaban en la filtración para capturar su alimento y probablemente succionaban agua y desechos del piso del mar a su boca para luego liberar agua y basura de sus branquias. Cuando otras criaturas marinas evolucionaron, estos peces sin mandíbulas se alimentaron de otras especies y eran consideradas una plaga en su hábitat.
Bueno, y ahora vamos a hablar de su hábitat. Los ectotérmicos significa que su temperatura interna depende de la temperatura de su ambiente. Los mixines habitan en las aguas templadas de ambos hemisferios y en las aguas tropicales más frías. Ahora vamos a hablar de su alimentación. Ellos usaban sus dientes y succionador para perforar otros peces. Ellos se alimentaban de su sangre y de cadáveres de otros animales. Ahora, sobre la reproducción de estos, la mayoría de los peces son ovíparos y como tal tienen una fecundación externa. La hembra pone los huevos y estos son fecundados por el macho dispersando su esperma en el agua. Los huevos pueden depositarse en el fondo del mar, pegarse a las rocas o también flotar en el océano. Gracias por su atención.